Bueno, hermanos, buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, versículos 12 hasta el 18. Esta es ya nuestra tercera enseñanza en la carta de Santiago. Creo que es importante notar que uno de los énfasis que tiene la carta de Santiago es que la verdadera fe da como resultado obras en nuestra vida. Quizás allá afuera o en la cultura que nos rodeamos creemos que la salvación viene por las buenas obras que hagamos. La Biblia es clara en decir que no, que nuestra salvación se basa única y exclusivamente por la fe en el Señor. Y quizás cuando conocemos al Señor, y quizás en contraposición al catolicismo, porque el catolicismo considera que la salvación es por fe más obras, ¿cierto? Pero nosotros nos convertimos o como creyentes a veces nos vamos quizás al otro lado y pensamos que ya las obras no son importantes o necesarias, sino que solamente es nuestra fe, que nuestra fe es suficiente. Y sí, pero la verdadera fe debe producir buenas obras en nosotros, ¿cierto? Y cuando hablamos de buenas obras, no estamos refiriéndonos a recoger gaticos y perritos en la calle o ayudarle a la viejita a cargar el mercado o ayudar al necesitado. Esas son buenas obras y son útiles e importantes, sino cuando hablamos de obras o de buenas obras en nuestra vida, hablamos de la forma en que vivimos. Eso es evidencia de que somos verdaderos creyentes o evidencias de lo contrario, ¿cierto? Porque si no estamos viviendo unas vidas agradables a Dios, si no estamos llevando a cabo las obras que Dios preparó para vivir en ellas, entonces quizás no somos creyentes. No estamos dando una evidencia ante el mundo que se nos ha mandado testificar y ante nosotros mismos, ¿cierto? Si yo miro mi vida y digo, mi vida no está dando unos frutos adecuados, pues tengo que decir que tal vez yo no soy un verdadero creyente. Como iglesia hemos querido empezar este estudio de la Carta de Santiago con una forma o como una forma de evaluar, que nos permita más bien evaluar nuestra vida, nuestra fe, nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual. Y creo que cualquier estudio de cualquier parte de la Biblia debe llevarnos a eso, a evaluar nuestra vida, a decir, la Biblia dice que el verdadero creyente vive así y yo cómo estoy viviendo, ¿cierto? O quizás si usted aún no ha recibido a Cristo en su vida, tiene que evaluar y decir, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice que es un cristiano? Y yo dónde estoy frente a esa circunstancia. Es necesario evaluar frecuentemente nuestra vida porque fácilmente nuestra naturaleza nos lleva a olvidarnos de Dios, a vivir vidas aparte de Él. Necesitamos estar mirando nuestra vida y decir si hay obras que evidencien que soy un creyente y que estoy en crecimiento, cada día soy más maduro como creyente, hay frutos en mi vida, hay evidencia que afirmen esa fe. La semana pasada Santiago nos enseñó acerca de las pruebas. Y la pregunta creo que cabría allí es ¿cómo enfrentamos nosotros las pruebas? Creo que fue lo que Santiago nos decía. ¿Cómo las enfrentamos? O sea, nuestra forma de ver las pruebas sí es como hijos de Dios y decir, esto viene de Dios, Dios está preparando algo para mí o me está llevando a crecer y a madurar. El tema de hoy es la tentación. Ese es el examen que vamos a hacer hoy. ¿Cómo enfrentamos la tentación? ¿Vencemos o perdemos normalmente ante la tentación? Quiero que tengamos esa pregunta en mente, o sea, ¿cómo está nuestra vida frente a la tentación? ¿Normalmente somos vencedores o normalmente perdemos frente a la tentación? Quiero que me acompañen al texto para hoy. Es Santiago capítulo 1, versículos del 12 hasta el 18. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos.
Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Versículo 18, sí. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Acompáñenme a orar. Señor, gracias. Qué bueno es abrir la Biblia, Señor. La has dejado con el propósito de edificarnos, la has dejado con el propósito de revelarte. Por medio de ella podemos saber quién eres tú y lo que esperas de nosotros, Señor. Te pido que estemos pensando hoy, que hables a nuestros corazones, al de todos y cada uno, acerca de cómo estamos enfrentando la tentación, Señor. Ayúdanos a entender que tu propósito es que vivamos vidas santas y agradables, Señor. Ayúdanos a pensar en la obra de Cristo, aquel que es el ejemplo máximo de vencer el pecado, y ayúdanos a desear y buscar siempre una vida obediente a ti. Ayúdanos a no pensar en los demás, en cómo viven los demás, sino en pensar en nosotros mismos, Señor. Necesitamos tu palabra, pero en nuestras fuerzas es imposible entenderla, Señor. Pedimos que por medio de tu Espíritu guíes a todos y cada uno de nosotros a aprender verdades que transformen nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 12, Santiago nos dice que será bendecido o bienaventurado, como dice en Reina Valera, todo aquel que soporta las pruebas y tentaciones. O en la Reina Valera dice todo el que soporta la tentación. En la versión que yo le leí habla de pruebas y tentaciones. Sucede que la palabra en griego es igual para pruebas y tentaciones. En unas versiones dice pruebas, en otras dice tentaciones, y como en la mía dice pruebas y tentaciones. Y aunque se parezcan un poco, las pruebas y las tentaciones tienen diferencias. Definamos los conceptos. Las pruebas son circunstancias difíciles por medio de las cuales Dios nos pasa para fortalecer nuestro carácter. Esa sería una definición. Él quiere fortalecer nuestra fe, nuestra paciencia. Puede ser que Dios permita que nuestra salud esté mal, puede ser que nuestra economía esté mal, puede ser nuestras relaciones interpersonales o diferentes circunstancias que nos afligen, ¿cierto? Esas son pruebas, son cosas que dificultan nuestra vida, que nos afligen, que nos llevan a sentirnos atribulados, sería una palabra. Por otro lado, la tentación es en cambio, son circunstancias que usa Satanás para llevarnos hacia el mal. Son sus diabólicas provocaciones para alejarnos de Dios. La tentación es el ataque de Satanás para hacernos que nos olvidemos de Dios, para llevarnos hacia el mal. Ese es el propósito específico de la tentación. Quizás la tentación y la prueba se parecen o las llegamos a confundir porque normalmente llegan juntas. Cuando estamos en medio de una circunstancia de prueba, de dificultad, de aflicción, es cuando más tal vez tendemos a dudar de Dios, a quejarnos de Él, a dejarnos llevar, a decir como que tanto ha servido ser obedientes y mira lo que me pasa, ¿cierto? Es muy frecuente que hagamos eso. Ambas circunstancias afligen, tanto la prueba como la tentación afligen nuestra vida, nos causan dolor, nos hacen sopesar nuestra vida. La tentación en sí no es pecado, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, ¿cierto? Pero aclara que no pecó. Entonces la tentación como tal no se puede considerar pecado. Es como la puerta que se está abriendo para pecar. Es una puerta que está ahí en la cual nosotros decidimos avanzar hacia el pecado o dejar esa puerta cerrada o cerrarla y decir no voy a ir por ese camino. Eso es la tentación. Es un ataque punzante, pero debemos resistir. Eso es lo que nos anima Santiago a hacer, a aguantar, a soportar la tentación, a buscar la salida en Dios. Debemos vencer, porque Satanás es persistente, ¿cierto? Satanás conoce nuestras áreas débiles y nos atacarán. Si uno es tan consciente como la Biblia dice de lo que es la tentación, entonces tenemos que reconocer que somos tentados a cada instante de nuestra vida, ¿cierto? Cada rato vienen circunstancias en las cuales somos tentados a negar a Dios, a dudar de Él, a hacer el mal. Entonces es un ataque persistente. Satanás todo el tiempo va a vivir atacándonos. O sea, Santiago da por sentado que vamos a ser tentados. Nos dice que
que la tentación vendrá, que va a estar allí. O sea, no es como que si de pronto llegaran a ser tentados, sino cuando estén tentados. Y con eso está diciendo que es una circunstancia habitual en el ser humano. Tenemos un enemigo grande y fuerte que todo el tiempo nos va a vivir atacando. Pero Santiago nos enseña algo maravilloso, y es que Dios nos bendice cuando soportamos las tentaciones. Pensémoslo de este modo: fuimos creados por Dios y Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, ya deberíamos de hacerlo, ¿cierto? Él ya preparó un camino y nos ha capacitado al nacer de nuevo con su Espíritu para vivir vidas que le agraden a Él. Pero además, Santiago nos dice que Dios nos va a bendecir, o dice bienaventurado, como dice en Reina Valera. Somos bienaventurados y vamos a recibir bendición cuando vencemos la tentación. Dice que Dios ha prometido una corona de vida. Y quizás los intérpretes de la Biblia, los que estudian a profundidad, no se ponen de acuerdo a qué se refiere cuando habla de la corona de vida, como dice en algunas versiones o en las versiones de la Biblia. Algunos piensan que es una corona física que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo, y hay otras coronas que se describen en la Biblia, ¿cierto? Que algunos, los que han pasado ciertas pruebas o dificultades, van a recibir algunas coronas, algunos premios especiales. O puede ser una distinción especial que recibirán o que recibiremos en el cielo. Pero no para orgullo, no para decir a los demás creyentes: mire todas las coronas que yo tengo y usted, ¿dónde están las suyas? No, sino son premios que Dios nos va a dar para que honremos y alabemos su nombre en el cielo. Quizás en el cielo también va a haber como ciertos grados de premiación a aquellos que fueron más fieles que otros. En un ejemplo de los que leía decía: pensemos en el ladrón en la cruz que estudiamos hace muy poco, que no, pues fue un creyente verdadero, se arrepintió, pero no tuvo tiempo de hacer nada para Dios, ¿cierto? Pues él no creo que tenga muchas coronas. Pero pensemos en el apóstol Pablo, ¿cierto? Un hombre que luchó, que entregó su vida, que se sacrificó, que vivió, que predicó el evangelio, que hizo todo. Fue un hombre grande delante de Dios, entonces tendrá también grandes premios, pero vuelvo y digo, no para enorgullecerse. Pensemos ahora en el origen de la tentación. Santiago nos dice que cuando hay una tentación, la tendencia normal del ser humano es decir que la tentación proviene de Dios, ¿cierto? Entonces, el no creyente dice: pues Dios me llevó a esa circunstancia, y como creyentes pensamos: pues Dios es soberano, Él tiene el control de todo, entonces Dios como que me metió en medio de esa tentación. No sé si le pasa a usted, a mí me ha pasado como que nos dejamos arrastrar por ese pensamiento. Quizás nuestras frases más comunes es: si no me hubiera encontrado a tal persona, no hubiera pasado todo lo que pasó, ¿cierto? Si no me hubiera encontrado con ese amigo que me invitó a hacer tal cosa y ahí la embarré delante de Dios, entonces no hubiera pasado. Si no hubiera sonado esa canción en la radio, entonces no hubiera pasado todo esto. Si no hubieran puesto esa película, si no hubieran puesto ese cartel, si no me hubieran dicho lo que me dijeron, yo no hubiera hecho tal cosa. Si no me hubieran hecho lo que me hicieron, entonces no habría pasado nada. Siempre buscamos echarle la culpa a lo que nos rodea, y lo que nos rodea está controlado por Dios, entonces como que le estamos echando finalmente la culpa a Dios. Podemos decir la pobreza: no, es que mis circunstancias, mi enfermedad, mi dolor, mi familia, o sea, alrededor todo lo que me pasa me obligó, me criaron así, es que así me enseñaron a mí, entonces pues no es mi culpa, yo soy así porque así me enseñaron. Y con eso estamos diciendo que Dios es el que me trajo y que me llevó a pecar. Pero Santiago condena fuertemente eso. Y está bien, nuestras circunstancias pueden ser muy dolorosas y muy difíciles, creo que nos puede pasar, o escuchamos de casos de personas que sus circunstancias son muy difíciles de llevar, ¿cierto? Pero quizás no somos culpables de las circunstancias en las cuales vivimos o nos acontecen, pero sí somos culpables de cómo reaccionamos ante las circunstancias, ¿cierto? Ante la ofensa. Si alguien nos trata mal, podemos o callarnos y orar por esa persona, o podemos contestarle con 3 palabras iguales o peores que la que Él nos ha dado, ¿cierto? Entonces, pensemos en esto, o tengamos esto en claro: siempre tenemos la capacidad de tomar una reacción bíblica y cristiana frente a las circunstancias. No somos víctimas de las circunstancias. Dios a los creyentes nos ha dotado de su Espíritu y nos da la capacidad de decir no a la tentación. Pero esto no es nuevo. Desde Génesis, ¿recuerdan? En Génesis, cuando Adán cae en pecado y cuando el Señor lo llama a cuentas, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera me invitó. ¿Y Eva qué dice? La serpiente me ofreció el fruto y yo comí. ¿A quién le estaban echando la culpa? A Dios. Porque Adán
¿Quién le dio la mujer a Adán? Dios. ¿Y quién había puesto la serpiente en el jardín del Edén? Dios, ¿cierto? Entonces es natural la tendencia de echarle la culpa a Dios en medio de las circunstancias. Pero Santiago, vuelvo y digo, es fuerte en decir que eso no es así. Más bien la Biblia enseña que hay tres enemigos o tres orígenes principales de la tentación. El mundo, o sea, como el sistema, llamémoslo sociocultural en el cual vivimos y que es una cultura normalmente opuesta a Dios que trata de arrastrarnos hacia el mal, eso es lo que la Biblia llama el mundo. Satanás, que es el enemigo de Dios y por ende el enemigo nuestro porque somos sus hijos, esa es otra fuente de la tentación. Y la carne o la naturaleza caída, nuestra tendencia hacia el mal. Esas son las fuentes de donde proviene la tentación. Satanás usa su sistema cósmico, su sistema de antivalores y cosas atrayentes que nos quieren llevar hacia el mal. Pero aquí Santiago se está concentrando básicamente en que el problema está en nuestros malos deseos. Ahí se centra Santiago, en que nuestro dejarnos llevar por el pecado está dentro de nosotros. Satanás viene a ofrecernos cosas y nosotros decidimos aceptarlas. Es como un vendedor, ¿cierto? Que llega a su puerta a ofrecerle un producto y usted, aunque no lo necesite, decide comprarlo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No le ha pasado a usted que alguien viene a ofrecerle algo y usted, pues, pero cómo le digo que no? Y al final termina comprando algo que usted lo dejó encima de la alacena o allá en la caja de herramientas y jamás lo utilizó? Compró algo que usted no necesitaba. Así Satanás todos los días va a venir a golpear y a decir, buenas, vengo a ofrecerle esto y esto y esto. Usted y yo tenemos la capacidad no tenemos la capacidad de evitar que Satanás venga. Satanás, Dios le permite que venga a tentarnos. Pero lo que sí tenemos la capacidad es de decirle, no necesito lo que usted me está ofreciendo. Sé que es un engaño y una mentira. Vamos acá. Creo que siempre que pienso en tentación, una ilustración que se me vino a la cabeza alguna vez y siempre me parece que me ayuda mucho a entenderlo, es como la del pescador, ¿cierto? El pescador toma un anzuelo, creo que la mayoría conocen un anzuelo, bueno, hay grandes y pequeños de acuerdo al tamaño del pez que se vaya a atrapar, pero hay anzuelos pequeñitos y lo que hace el pescador es que alrededor del anzuelo le pone una carnada, ¿cierto? O sea, que le ponga una mosca, insectos, le ponen lombrices, le ponen mil cosas para atraer a los peces. Son carnadas de acuerdo al pez que se quiere atrapar. Cuando yo era niño iba a pescar y lo que uno hacía era tratar de que el anzuelo no se notara, y se utiliza ¿cómo se llama? Un nylon, un hilo absolutamente transparente para que no se note. Y alrededor se le pone todo. Y, digamos, en ese tiempo pescábamos con lombrices, entonces a la lombriz se le mete completamente alrededor del anzuelo, o si era pan se le colocaba cubriéndolo completamente. ¿Para qué? Para que el pez no viera que eso era una trampa, ¿cierto? Y el pez llegaba, supongo, me imagino, porque nunca estuve allá mirando, pero el pez llegaba y rodeaba el anzuelo y veía, y yo creo que pasaba y daba vueltas y miraba y decía, eso se ve como agradable, uy, sí, una lombricita, un pedacito de pan, qué delicia, y terminaba atrapado, terminaba muerto. A veces uno pescaba muchos peces, ¿cierto? Yo no era experto, pero a veces pescaba uno muchos, a veces no pescaba nada, y uno se venía de la laguna pensando, oiga, ¿será que los peces se dieron cuenta? ¿Será que algo hice mal? ¿Será que mi anzuelo no fue lo perfecto, cierto? Pues creo que así tenemos que pensar que hace Satanás. Él siempre va a poner anzuelos alrededor nuestro con carnadas que nos atraen, pero si miramos la Biblia se nos dice que tenemos un enemigo que se llama Satanás y que está tratando de hacernos caer. Entonces ya sabemos que hay muchos anzuelos a nuestro alrededor y creo que tenemos un cerebro un poquito más grande el de los peces. Han comido pescaditos, no creo que tenga un cerebro mínimo, muy pequeño, ¿cierto? Dios nos hizo un poco más sabios que Él y Dios nos advierte a través de su palabra que estamos siendo atacados y tentados en todo tiempo, bajo las circunstancias que vivamos siempre, donde quiera que vayamos. Si usted prende la televisión, si escucha la radio, si va en el bus, si habla con el vecino, las circunstancias de tentación son frecuentes, ¿cierto? Entonces, lo que debemos estar es preparados para soportar esa tentación. O sea, la tentación es una trampa atractiva a nuestros ojos, es multicolor, es de acuerdo a cada uno. O sea, Satanás no es que sea omnisciente, pero sí nos conoce, nos ha visto nuestras áreas débiles y va a colocar las tentaciones allí. ¿No le ha pasado que uno justamente pasa algo y dice, pero, increíble que haya pasado esto en mi vida, como que es Satanás tratando de arrastrarnos?
Pero bueno, y Santiago nos continúa diciendo que cuando cedemos a la tentación y cuando tomamos esa carnada, entonces viene el pecado. La puerta de la tentación está ahí, si no entramos por esa puerta no hay pecado, pero cuando entramos por esa puerta ya entramos en algo que se llama el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios, básicamente. Y el pecado dice que trae como consecuencia la muerte, ¿cierto? Imagínense, pensemos en la gravedad del pecado. El pecado es el que destruyó toda la creación de Dios. Si miramos en Génesis, Dios había creado un mundo perfecto para personas perfectas y personas perfectas para vivir en ese mundo. Eso hubiera sido nuestra vida, pero el pecado destruyó completamente lo que Dios había planeado. Y eso sigue pasando. Ese ataque es el que está trayendo Satanás todos los días a su vida y a la mía, todos los días. Y el propósito también es destruirnos. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás no tiene un propósito bueno, jamás. Siempre su propósito es destruirnos. Pero vuelvo y digo, o sea, no podemos decir, pues pobrecito de mí, pues Satanás es más fuerte, yo no puedo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, quizás usted es esclavo de Satanás y no va a poder decir que no. Pero los que tenemos a Cristo en el corazón sí podemos decir que no. Y somos culpables cuando cedemos a la tentación. Una pregunta que nacería aquí es, ¿por qué Dios permite entonces que seamos tentados? En esta semana creo que estábamos hablando con nuestros hijos acerca del jardín del Edén y leíamos que Dios colocó en el huerto un árbol que ellos no debían comer, ¿cierto? Y uno de mis hijos preguntaba, bueno, ¿pero por qué Dios colocó un árbol allí que no podían comer? ¿No hubiera sido más fácil que no hubiera ninguna posibilidad de desobedecer? Y es una pregunta como que uno dice, pues sí, ¿no? O sea, ¿no hubiera sido más fácil todo? Pero lo que yo he entendido es que la respuesta, lo que el árbol estaba puesto allí más bien como una prueba de libertad y de amor. Dios hizo a Adán y Eva como dos seres libres que podían elegir entre amar o rechazar a Dios. Podían elegir entre obedecer y desobedecer. Y ese árbol estaba allí para que tuvieran la real posibilidad de desobedecer. Si ellos no tenían la posibilidad de desobedecer, pues eran dos máquinas preparadas o dos seres que estaban condicionados a hacer el bien. Si el árbol no hubiera estado allí y no hubiera una prohibición, no habría verdadera libertad. Y el amor de ellos y su obediencia hubieran sido obligatorios, no había otra posibilidad. Hubiera sido inexistente el amor y la obediencia de ellos. Dios no creó robots programados para que hicieran todo lo que Dios quería que hicieran. Dios creó seres libres capaces de elegir entre el bien y el mal, ¿cierto? Por eso es necesario que esté allí la tentación, para mostrarnos a nosotros mismos cuánto amamos o cuánto obedecemos al Señor. Cuando obedecemos, cuando nos dejemos llevar por la tentación es porque no estamos amando suficientemente a Dios, porque hay idolatría en nuestro corazón y hay algo más importante que Dios y eso es lo que seguimos. Cuando somos arrastrados por la tentación, mostramos que nuestra fe no es lo suficientemente firme. Dios permite que seamos tentados. No es que Él nos tienta, sino que lo permite, ¿cierto? Porque Él es soberano y le da permiso a Satanás para que coloque ciertas trampas en nuestra vida, pero también nos ha advertido, nos ha preparado para decir que no. En ese sentido, Dios no es de ninguna manera el autor del mal. La tentación nos debe llevar a depender más de Dios. Si, como les digo, estamos rodeados en un mundo peligroso, pensemos en un mundo en guerra, donde en todo lugar hay posibilidades de perder la vida, pues andamos con mucha precaución, deberíamos andar así, ¿cierto? Así, nuestro mundo espiritual es un mundo peligroso porque Satanás nos vive atacando, pero pensemos que Dios está allí para fortalecernos, perdón. Volvamos a leer los versículos 16 al 18 para retomar ahí un poquito de Santiago 1, versículo 16 dice: así que no se dejen de engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su más valiosa posesión. En el versículo 16, Santiago nos reafirma que de Dios viene el bien.
lo que Dios trae y permite a nuestra vida siempre será bueno. De Dios nunca viene el mal. O sea, metámonos eso en la cabeza, pensemos lo que Dios permite en nuestra vida es bueno. Pensemos en el contexto de lo que nos enseñaba Santiago acerca de las pruebas. No podemos entender siempre las pruebas, por qué vino esa enfermedad, por qué vino esa situación económica, por qué vino lo que haya venido a su vida y a la mía. Pero lo que Dios trajo es bueno. Pensemos en eso, es bueno. Quizás no lo podemos entender, pero tenemos que creer que es bueno, porque eso dice la Biblia, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entendamos inicialmente, Dios tiene un buen propósito con eso que está permitiendo en su vida, con esa dificultad que está pasando. Creo que para mí ha sido unos días difíciles en mi trabajo, en la economía, en muchas cosas y creo que he tenido que pensar mucho en lo que aprendimos acerca de las pruebas, ¿cierto? Las dificultades vienen y están allí y uno como que trata de desanimarse y se pregunta el por qué y digo, lo que tengo que recordar siempre es que Dios es bueno y que tiene un plan perfecto con eso que está pasando, que tal vez ahorita no lo entienda, puede que lo entienda mañana o puede que nunca lo entienda, no necesariamente tengo que entenderlo, pero lo que tengo es que tener la fe para creer que lo que Dios trajo es bueno a mi vida. Santiago también en estos versículos afirma que Dios no cambia, o sea que el mismo Dios que vemos y leemos en el Antiguo Testamento fue el mismo en el Nuevo Testamento y es el mismo ahora y siempre. Su plan siempre será bueno y Él siempre limitará las tentaciones y las dificultades en nuestra vida, siempre está bajo el control de las circunstancias. Dice también que Dios nos hizo nacer de nuevo. Imaginen, a pesar del pecado de Adán, o sea, Dios creó seres para que le adoraran y vivieran para Él, pero los dos primeros que creó lo desobedecieron inmediatamente. Piensen en la rebeldía del pueblo de Israel. ¿Han leído Éxodo, por ejemplo? O sea, el pueblo, Dios le decía una cosa, el pueblo desobedecía, Dios lo castigaba, lo corregía, el pueblo se arrepentía, decía perdón, no lo volvemos a hacer, y al otro día, o en el siguiente capítulo para nuestra lectura, volvía al mismo punto. Y quizás su vida y la mía también puede ser el reflejo de un poco eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? A pesar de que Él nos dice, a pesar de su amor, a pesar de entender su cruz, de decir todo lo que Él ha hecho por mí, y sin embargo, muchas veces cedemos ante la tentación. Pero dice que Él nos hizo nacer de nuevo, Él entregó a Cristo su sacrificio, Él fue el pago que Dios hizo para salvarnos. Creyendo en Él llegamos a ser salvos, llegamos a ser su valiosa posesión, como cierra el versículo 18. Somos la valiosa posesión de Dios. Y creo que se me viene a la cabeza a nuestros hijos, ¿cierto? Uno a los hijos los educa, los enseña, les dice, y a veces uno los ve caer, echarse para atrás, olvidarse de Dios, y uno los corrige, los llama, los quiere levantar, los quiere guiar, porque uno los ama, ¿cierto? Uno no quiere verlos ahí cayendo en el mal, dejándose llevar, mucho más Dios, que su amor es perfecto. Nosotros aún como padres podemos ser egoístas, podemos ser ignorantes, podemos, no sé, pero Dios es perfecto, su amor es perfecto y Él siempre nos quiere tener en su camino y nos quiere traer de vuelta. Tomemos unas conclusiones y aplicaciones, como ya cerrando. Quiero que pensemos en dos preguntas. ¿Qué hacer si ya hemos cedido ante la tentación? Como digo, creo que muy frecuentemente cedemos ante ella. Y creo que esa pregunta tendría dos opciones. ¿Eres creyente? ¿Has nacido de nuevo? Porque si Cristo no es tu Señor, es imposible que le digas no a la tentación. La Biblia describe que aquel que no tiene a Cristo en su vida, aquel que no ha aceptado su sacrificio, es un esclavo del pecado. Con amor y con respeto tengo que decir lo que la Biblia dice y es que es un hijo del diablo. O sea, es imposible, ¿cierto? Tiene que obedecerle a su padre, es imposible, o sea, ahí va a estar todo el tiempo. No puede escapar de él. Lo que necesita es tener a Cristo en su corazón. O sea, si usted reconoce que Cristo no es su Señor y que está sumido en el pecado y arrastrado por la tentación, lo que tiene que hacer es primero poner a Cristo allí, porque Él colocará su espíritu a vivir en su vida y así podrá ser libre del pecado. Ahora, pero si ya Cristo es su Señor, como en nuestro caso, lo que necesitamos hacer, si ya hemos caído, si con alguna frecuencia o acabamos de caer, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Como les decía con el ejemplo de los padres, como padres siempre queremos es levantar a nuestros hijos, así Dios quiere siempre levantarnos, siempre quiere restaurarnos. No importa en lo que hayamos caído, no importa, de allá nos quiere traer el Señor.
siempre quiere traernos de su camino. Recuerdo la enseñanza de Milton hace 8 días, hablando acerca del hijo pródigo, ¿no? Qué parábola tan bonita. O sea, el hijo vivía con su padre, era rico, vivía con todo lo que necesitaba y decidió pedir la herencia e irse a vivir la vida loca, ¿cierto? Pero el padre no lo desechó, o sea, la parábola muestra que el padre estaba pendiente y cuando llegó su hijo hizo gran fiesta y estuvo feliz porque su hijo regresó. Así, si usted está lejos de Dios, si usted reconoce que se ha dejado llevar, pero usted sabe que es un hijo de Dios, vuelva. Él tiene preparado el becerro gordo y tiene preparado la fiesta para cuando usted regrese. Así que si ya has caído, es terrible, es malo, debe haber dolor en el corazón nuestro por fallarle al Señor, pero debe haber un verdadero y genuino deseo de volver, ¿cierto? De decir, yo no quiero más estar acá. Me gusta la historia que contaba Milton porque él decía, o sea, conoció al Señor, lo sacó de un mundo difícil, estuvo con él un tiempo, volvió a apartarse, ¿cierto? Volvió al mundo, vivió un buen tiempo fuera, pero otra vez el Señor lo trajo, ¿cierto? Yo creo que no es necesario que vayamos y nos revolquemos en el mundo, pero si eso es lo que ha pasado en nuestra vida, aún sigue habiendo solución. El Señor quiere levantarnos. La segunda pregunta es, ¿qué hacer para no ceder tan frecuentemente o para no ceder a la tentación? Y yo quise tomar un plan de acción de 4 pasos. Usted puede sacar 5 o 6, puede sacar 3. Puede enriquecerla con sus propios versículos. Yo quiero compartirles algunos que he memorizado o que he estudiado en la Biblia para luchar contra la tentación. Me gustaría mucho que los anotaran. El primero está en 1 Corintios 10, 12 y 13. Primera carta a los Corintios. Si quieren acompañarme, si quieren les leo, yo lo leo acá en Nueva Traducción Viviente, pero capítulo 10, versículo 12. Versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Aquí yo coloqué, debemos reconocer que somos débiles. Ese es el primer punto. Porque uno dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Con facilidad decimos, no, es que yo ya soy creyente, llevo tantos años, soy el líder, he hecho 1000 cosas, soy predicador, hago lo que sea, soy maestro de escuela dominical, entonces yo ya soy alguien firme. Ese es el punto donde está en mayor peligro, ¿cierto? Lo primero que tenemos que pensar es que somos débiles y que Satanás va a venir a atacarnos, así que si reconocemos que somos débiles, entonces nos vamos a buscar fortalecer y vamos a andar temerosos y cuidando cómo vivimos. Piense en un soldado que está en medio de la guerra, ¿cierto? El soldado que está en medio de la guerra nunca se puede descuidar. Si el soldado se cree que ya la guerra terminó o que su ejército va venciendo, está en riesgo, ¿cierto? Porque no se va a cuidar, no se va a poner su protección, no se va a preparar para realmente estar en medio de la guerra. Así, estamos en medio de una guerra, así que necesitamos reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que fácilmente vamos a ser arrastrados. Pero también ese mismo versículo nos hace saber que los demás también son tentados. Casi siempre que estamos en medio de la tentación o que hemos caído, pensamos que hemos dicho que a mí Satanás es el que me ataca con todas sus herramientas y que a los demás como que no, que los demás la están pasando bueno. No, todos y cada uno somos tentados. Los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, las personas mayores, los jóvenes, todos somos atacados, somos tentados en todas las circunstancias. También esos mismos versículos nos dice que Dios está limitando la tentación. Dice que nuestras tentaciones son del tipo humano, que no somos tentados más allá de nuestras fuerzas. A veces la tentación como que uno la siente que ya me va a ahogar, ya me va. No, Dios la va a limitar. ¿Va a ser fuerte? Sí, Dios va a permitir que sea fuerte, pero Dios la está limitando. Así que podemos estar seguros de eso. Y además nos dice que Dios nos va a dar una salida. Esto no va a ser ni eterno en el tiempo, ni va a ser demasiado fuerte. ¿Cierto? Dios la está limitando a esa tentación y Dios nos va a dar una salida. Así que creo que en medio de la tentación podemos orar, Señor, muéstrame la salida, dame la fuerza, dame la perseverancia, dame para aguantar lo que tengo que aguantar en este tiempo de tentación, pero ayúdame también a hallar la salida que tú has preparado para este momento. Un segundo punto de acción sería Mateo 26, 41.
Mateo 26, versículo 41, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí el recurso que yo quise resaltar es orar y reconocer que nuestra carne es débil, como les decía en el punto anterior, pero aquí está resaltada la oración. Velar es el acto de estar pendiente, ¿cierto? Velar, llamamos, puede ser estar despierto, entonces velar es estar pendiente, pero orar también, orar, o sea, orar con antelación. Si sabemos más bien que estamos tentados en todo tiempo o que vamos a enfrentar una circunstancia específica de tentación, oremos con antelación para ese momento, ¿cierto? Si usted sabe que se va a encontrar con una persona que es tentación, sea porque en algo físico, o sea porque esa persona es la que le saca la rabia, como quien dice, ore con antelación por ese momento. Dígale, Señor, ayúdame a mantener la calma, ayúdame a cerrar la boca, ayúdame a... ¿No les pasa con la pareja, con el esposo o la esposa, que es como la persona que a veces como que más le conoce a uno y más le puede sacar el enojo, y uno como que a veces necesita, Señor, ayúdame a callarme, a aguantar, a decir, a esperar el tiempo, a escuchar sus razones? Pero eso pasa con el vecino que le pone la música a todo volumen, ¿cierto? Uno puede ir ya con el corazón dispuesto a agarrarle la puerta a patadas, o puede ir con el corazón, Señor, por favor, que se le vaya la luz. No, mentiras. Uno puede pedirle al Señor que obre en eso, ¿cierto? O sea, son circunstancias que lo quieren llevar, lo quieren sacar de su lugar, lo quieren hacer caer. Es Satanás diciéndole, hágale, mándese, hágalo malo. Tenemos que decir que no. Entonces, aquí el punto a resaltar es orar por ese momento, orar por esa circunstancia, orar por esa persona. El siguiente punto sería Mateo 4, 3, 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, versículo 3, y bueno, ahí es todo el texto habla de la tentación del Señor Jesús. Quise resaltar esos versículos por tiempo y por poder profundizarlos un poquito. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante, el Señor estaba en ayuno en el desierto 40 días y Satanás llega a ofrecerle pan, ¿cierto? ¿Sí? La debilidad, lo que Satanás pensó que iba a ser el área débil del Señor en ese momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Y es lo que quiero resaltar acá, leer y memorizar la Biblia. Eso es un punto fundamental en medio de la tentación. Yo necesito leer la Biblia. Pasajes como este que estamos estudiando hoy son de mucha ayuda en medio de la tentación, ¿cierto? Si sabemos que Dios nos llama bienaventurados y nos va a dar una corona de vida y que la tentación no viene de Él, eso nos debe fortalecer en el momento de la tentación. Así que necesitamos leer su palabra y memorizar versículos. Y algo que funciona en mi vida es memorizar versículos específicos, ¿cierto? Acerca de su área débil. Quizás usted lucha con la duda, quizás lucha con la mentira, con las malas palabras, con la lujuria, con el odio, con el orgullo y muchísimas cosas más cabrían allí. Pues busque versículos específicamente que condenan eso, que dicen que eso está mal, que le recuerde a usted que eso está mal, que todo el tiempo hay promesas también que Dios dice, así como la que estamos leyendo, de que Dios va a bendecir nuestra vida cuando vencemos la tentación. Entonces necesitamos la palabra de Dios. O sea, resistir la tentación no es quedarse diciendo voy a resistir, no, sino que podemos actuar en medio de la tentación, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Como les estoy diciendo, podemos orar, podemos citar las Escrituras. ¿No ha usado usted eso? Que cuando usted esté en el momento de decir, tiene que recitar ese versículo y decir, no voy a ser arrastrado por esto nuevamente. Necesitamos ese punto también. Punto D, o sea, cuarto punto de acción, Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos.
aquí el punto que quise resaltar es seguir el ejemplo de Cristo. Cristo fue tentado en todo, dice la Biblia. Y fue tentado de maneras, ahí sí, sobrenaturales. Él no fue tentado solamente como nosotros que somos tentados en cosas naturales. Él fue tentado de manera sobrenatural, más allá de sus fuerzas, pero resistió. Y dice también estos versículos que nos acerquemos a encontrar ayuda, oportuno socorro en nuestro momento de debilidad. La palabra nos anima a buscar al Señor en medio de la tentación, en medio de la dificultad debemos es buscarlo a Él. Vuelvo y digo, no se trata de creer que vamos a resistir o de pensar que somos lo suficientemente fuertes. No, lo que la Biblia nos lleva es a depender de Dios. La vida del creyente es depender de Dios. A uno le enseñan en este mundo que lo importante es la independencia y entonces debe ser independiente y debe ser independiente económicamente, y a la mujer se le dice usted tiene que ser independiente de su marido. La independencia en este mundo se promueve en muchas cosas y en algunas cosas puede que sea buena, ¿cierto? Pero para el creyente no podemos vivir independientes del Señor, más bien tenemos que vivir en dependencia de Él. La vida del creyente es eso, dependencia de Dios. Mientras que el creyente dependa del Señor, siempre va a lograr la victoria. Nuestro problema es que buscamos la independencia del Señor. Así que sintetizando repasemos los puntos, creo que la mayoría los anotaron, pero, perdón, me perdí, es acá. El primero es reconocer nuestra debilidad y saber que Dios se está limitando y que Dios va a colocar o nos ha dado una salida. La siguiente es orar a Dios en medio de la tentación. El tercero es leer y memorizar la Escritura. Y el cuarto es seguir el ejemplo de Cristo y acercarnos buscando su ayuda. Esas son las herramientas que Dios nos ha dado y como le digo, quizás usted tiene más, ¿cierto? Puede complementar mucho más esto, pero quiero desafiarlos a todos y cada uno a que tomemos puntos de acción ante la tentación. Como que nos acostumbramos a vivir esa vida de que estamos bien, viene la tentación, caemos, nos levantamos y al otro día y se nos vuelve un ciclo como el de Israel en el desierto, ¿cierto? Todo el tiempo buscando. Pero eso no es lo que quiere Dios. La Biblia nos cuenta la historia de Israel, pero no para que la repitamos, sino para que aprendamos y no repitamos esos mismos errores. Quiero que terminemos orando. Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda lo grave del pecado, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos un enemigo demasiado fuerte que nos trata de arrastrar y nos trata de llevar lejos de ti, Señor. También recuérdanos que con mucha frecuencia quizás estamos fallando, Señor. Estamos siendo arrastrados por la tentación. Te agradezco y te doy gloria por aquellos que son firmes, Señor, y oro por los que necesitamos más firmeza y más fortaleza, Señor. Ayúdanos a no continuar en la vida que quizás estamos llevando de ser arrastrados y destruidos por Satanás y la tentación, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, a saber que estás allí, Señor, que tú eres quien nos fortalece, que necesitamos dependencia de ti. Ayúdanos a orar con antelación ante la tentación que vendrá a cada instante, Señor. Ayúdanos a memorizar tu palabra y usarla como una arma contra el enemigo, Señor. Necesitamos hacer tu voluntad, necesitamos confiar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a memorizar versículos que nos ayuden a permanecer firme en nuestras áreas más débiles, Señor. Eres bueno, eres perfecto, tienes un plan, Señor, y queremos creer en eso, Señor. Ayuda, Señor, a aquel que está caído, aquel creyente que ha sido arrastrado por el pecado, Señor. Levántalo, restáurale, recuérdale tu amor, Señor, y recuérdale que tienes un plan para que pueda vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Oramos también por aquel que no te conoce, Señor, que su corazón está lejos o que nunca ha estado en tu mano, Señor. Oramos por su arrepentimiento, oramos porque reconozca su pecado y la necesidad que tiene de un Salvador, Señor. Oramos por dirección tuya, Señor. Ayúdanos porque debemos reconocer que somos frágiles y débiles, Señor. Gracias porque tienes un plan, Señor, y gracias porque nada se escapa del control tuyo. Queremos alabarte y adorarte en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería también animarlos a participar, por ejemplo, en los conversatorios que estamos teniendo los miércoles acerca de estas enseñanzas. Es un buen tiempo porque entre todos enriquecemos aún más esto, ¿cierto? Cada uno da su punto de vista, cada uno
da su opinión y eso nos ayuda a crecer y nos fortalece. También los animo a participar en la reunión de oración que nos ayuda como les decía ahí, a orar por las necesidades los unos de los otros, a colocar eso en las manos de Dios. Les animo a que participen de esas actividades que son de edificación. Las necesitamos. Necesitamos reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Para eso Dios nos colocó en comunidad. Gracias.